Muy buenos días. El domingo pasado arrancamos con nuestra serie del libro de los Hechos, o la continuación del Evangelio de Lucas. Y Carlos nos dio una buena introducción, nos dio como un trailer, así como que fue pasando escenas rápidas de todo lo que se viene. Y ahora sí vamos a meternos ya a lo que es este libro, que vamos a ir recorriendo, como venimos haciendo, versículo por versículo. ¿Escucho un eco? ¿Está bien? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo nomás. Bueno, vivimos en una cultura que está obsesionada con la autenticidad y con los sentimientos. Nos regimos por frases como seguí tu corazón, lo que importa es cómo vos te percibís, vive tu verdad. La base de la convicción de mucha gente no es un hecho externo, sino un sentimiento interno. Pero hay un problema con eso. Los sentimientos cambian. El corazón es engañoso. Si tu fe se basa en un sentimiento, ¿qué pasa si un día te levantás y no sentís nada? En medio de esta cultura de sentimientos, el cristianismo hace una afirmación contundente y hasta escandalosa. Nuestra fe no se basa en lo que nosotros sentimos, no se basa en nuestra verdad, en cómo nosotros nos percibimos. Se basa en la verdad. No se fundamenta en un sentimiento, se fundamenta en un hecho histórico, testificable y comprobable. Hoy abrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles y su autor, Lucas, es el hombre perfecto para esta tarea. Lucas no es un místico, no es una persona soñadora, es un médico y un historiador meticuloso, como ya lo ha demostrado a lo largo de todo el Evangelio. En la introducción de su primer libro, el Evangelio que lleva su nombre, él le escribe al excelentísimo Teófilo y le dice por qué le está escribiendo este Evangelio. Recordemos lo que dice Lucas 1, el versículo 4, dice, para que usted sepa con completa seguridad de las cosas que le han sido enseñadas. Lucas no está interesado en darle a Teófilo cálidos sentimientos. No está interesado en darle un corazón que sienta cómo fluye la energía. Quiere darle completa seguridad. Quiere poner sobre su escritorio un expediente de pruebas, un caso legal tan sólido que su fe no tambalee con el primer viento de duda. Y ahora en el libro de los Hechos, Lucas escribe la secuela, la segunda parte. Y si el Evangelio de Lucas fue la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿por qué necesitamos una segunda parte? Bueno, Carlos lo decía con mucha claridad, porque la historia no terminó. Y este libro, el libro de los Hechos, es un puente indispensable que conecta lo que Jesús hizo estando en la tierra con lo que Jesús hizo en la tierra estando en los cielos. Lo que Jesús está haciendo a través de su iglesia en el siglo I y también hoy. Es un libro vital. Sin el libro de los Hechos no sabríamos de dónde sale este tal apóstol Pablo que escribe tantas cartas. ¿Por qué leemos las cartas de un tal Pablo? Bueno, el libro de los Hechos nos explica. No entenderíamos cómo la fe de un pequeño grupo de judíos asustados en Jerusalén se convirtió en una fe mundial. No sabríamos qué es el Espíritu Santo ni por qué es tan importante para la iglesia. El libro de los Hechos nos demuestra que la iglesia, que esta familia de la que vos y yo somos parte, no es una invención humana. No fue un plan B que los discípulos armaron cuando Jesús se fue. Es el plan soberano de Jesús que Él está llevando adelante de su reino, desde su trono.
Y en estos primeros 5 versículos, en el prólogo, Lucas establece los 3 pilares sobre lo que se construye toda nuestra vida cristiana. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos 1 al 5. Sé que ya lo leímos el domingo pasado, no estamos corrigiendo el sermón del domingo pasado, solamente que el domingo pasado fue algo mucho más de introducción, saltando por varios pasajes del libro de los Hechos. Ahora vamos a estudiar estos pasajes a fondo. Dice así entonces la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. El primer relato que escribí, oh Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la cual les dijo: oyeron de mí, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios, que llega perfectamente inspirada hasta nosotros por medio de su Espíritu Santo. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que nos da la certeza en un mundo de dudas. Gracias por tu Espíritu, que ilumina nuestros corazones para ver a Cristo como el Rey vivo. Gracias porque podemos estar aquí reunidos en torno a tu palabra para conocerte más a vos, para ser más como vos. Te pido, Señor, que salgamos de aquí siendo más testigos fieles, descansando en tu soberanía. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la fe cristiana no es un salto al vacío. Es un paso firme sobre la roca de la evidencia que Cristo ha construido. Y el primer pilar que Lucas establece es justamente eso, el fundamento, un rey vivo, que lo vemos en los versículos 1 al 3. En nuestro mundo obsesionado con la novedad, Lucas intencionalmente comienza su segundo libro mirando hacia atrás. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice: el primer relato que escribí, oh Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa palabra, comenzó, es una de las palabras más importantes en esta introducción y quizás de todo el libro. Porque Lucas no dice: mi primer libro trató de todo lo que Jesús hizo. Dice que trató de todo lo que comenzó a hacer. ¿Y cuál es la diferencia y por qué la importancia de esta palabra? ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que la obra de Jesús no ha terminado. El Evangelio de Lucas fue la fase 1. El libro de Hechos es la fase 2. Y queridos hermanos, la historia de nuestra iglesia aquí, hoy, es la continuación de esa misma obra. Si alguien te pregunta: y contame, ¿de dónde sale tu iglesia? Estamos obligados a decirnos: ¿querés la historia corta? Tenemos 20 años. Es un pastor que vino, comenzó una obra, primero en un lugar, después vinimos en otra. O podemos ir por la larga. Bueno, hace como 2000 años, una persona, tenemos dos versiones porque somos la misma iglesia. No somos una iglesia distinta. Esta iglesia, esta obra es la continuación de lo que Jesús sigue haciendo y sigue enseñando desde su trono. Él sigue siendo el protagonista hoy. Vos y yo no somos los protagonistas de la historia de la iglesia. Los pastores no somos el fundamento de la iglesia. Cristo lo es. ¿Y cuál es el fundamento de esa continuación? ¿Cómo podemos estar seguros de que la obra continúa? Lucas nos los da en el versículo 3.
Este es el corazón del argumento de Lucas. Y a veces tomamos el libro de los Hechos como un libro sumamente espiritual, y ciertamente lo es. Es un libro que enaltece al Espíritu Santo y nos presenta al Espíritu Santo. Pero Lucas no se va por las emociones. Lucas presenta un argumento al entendimiento, al conocimiento. Él nos muestra a través de la razón cuál es nuestro fundamento. Nos dice a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. En el griego, la expresión pruebas convincentes o pruebas irrefutables expresa un lenguaje jurídico de un abogado presentando algo que no hay objeción. No se puede poner en duda. Nuestra fe no se basa en una filosofía bonita o en una tradición familiar. Nuestra fe se basa en un hecho histórico, brutal e innegable. La tumba está vacía. Nuestro Dios ha resucitado. Lucas usa esta expresión legal, como dice, pruebas convincentes. No significa pistas o indicios, significa evidencia irrefutable, del tipo que se usaría para ganar el caso en un tribunal. Algo que no se puede poner en duda. El pasaje no dice después que sus discípulos sintieron que estaba vivo. No dice después que creyeron con mucha fuerza que había resucitado. El texto es claro. Él se presentó vivo. Fue una acción de Él hacia ellos. ¿Y cuáles son esas pruebas? Bueno, en el primer relato que leímos esta mañana, vemos algunas de ellas y nos dice que estuvo por 40 días más mostrándose a ellos, revelándose a ellos. Lucas 24 dice que el mismo Jesús les da las pruebas. Él dice, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Más adelante dice, le dieron un trozo de pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Un fantasma no come pescado. Un sentimiento no tiene heridas palpables. Jesús les dio pruebas objetivas, físicas e irrefutables. Comió con ellos, caminó con ellos, le tocaron. El comentarista y pastor John Stott dice sobre esto: el cristianismo es en su esencia misma una religión de resurrección. La iglesia cristiana no existiría si Cristo no hubiera resucitado. El evangelio proclamado por la iglesia no tendría contenido. Y el libro de los Hechos, me quiere salir el Evangelio de San Lucas, el libro de los Hechos aporta algo fundamental para eso. Porque en estos tiempos, cualquier nueva religión tenía que ser analizada, tenía que ser presentada, tenía que ser examinada por las autoridades civiles y darle el visto bueno para que ellos puedan, juntarse como una nueva religión. Pero lo que Lucas hace es presentar un argumento diciendo esto no es algo nuevo. El cristianismo no existe desde ahora. El cristianismo es el resultado del judaísmo, de todo lo que el Antiguo Testamento viene diciendo. Entonces, no hay que examinarla, hay que entenderla, porque no es algo nuevo. Este es nuestro fundamento. Descansa sobre todas las promesas que Dios ha cumplido en Cristo. Descansa en la resurrección que Cristo tuvo. ¿Y qué hace el rey vivo durante 40 días que estuvo con sus apóstoles? Fíjense lo que dice el versículo 3, hacia el final. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. El tema no cambió. Antes de la cruz, ¿de qué predicaba Jesús? Lucas 4:43 nos dice que hablaba del reino de Dios. Debo predicar el evangelio del reino de Dios. Y después de resucitar, ¿de qué habla? Del reino de Dios. El mensaje es el mismo. La misión continúa. El rey está vivo y su reino avanza.
En 1929, el Apolo 11 aterrizó en la Luna. Algunos negaron el evento. Incluso hoy en día hay conspiraciones, hablan de conspiración, que dicen que en realidad el hombre jamás llegó a la Luna, que lo niegan. Pero la NASA presentó pruebas, mostró rocas lunares, mostró grabaciones, testimonios de astronautas. La resurrección de Cristo es infinitamente más significativa, con evidencia aún más contundente, testigos presenciales, transformaciones de vidas, una tumba vacía. Queridos hermanos, nuestra fe no depende de nuestro desempeño o de nuestros sentimientos. Cuando miramos nuestra iglesia y nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente, recordemos que nuestra validez no está en cuántos se han bautizado en el último año, en cuántos han sido recibidos como miembros, no está en cuántas sillas se han llenado, sino en la tumba vacía, en que Jesús vive y que su reino avanza. Cuando las dudas lleguen, no mires al lado, no mires por qué pasa esto, por qué no estoy creciendo, por qué no estamos creciendo. Mira las pruebas que te da el Evangelio, que te da la palabra. Cristo se presentó vivo. En Él creemos y en Él confiamos y es Él el que lleva adelante su obra. Nuestra fe no descansa en nuestra obra, en nuestro desempeño, sino en el Rey vivo que venció a la muerte. Pasamos al segundo punto que dice la instrucción, una orden de esperar, en el versículo 4. Queridos hermanos, tenemos un fundamento sólido. El Rey está vivo. Y ahora, ¿qué hacemos? Si el Rey está vivo y el Rey avanza, ¿cuál es la primera orden para nosotros? Vayan, corran, hagan, construyan, organicen, trabajen más duro. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Queridos hermanos, esto es sin duda la orden más contracultural, más antinatural o antiintuitiva de todo el Nuevo Testamento. Imaginen la escena conmigo. Tenemos a este grupo de discípulos, acaban de ver a su maestro, a quien vieron morir brutalmente, y ahora está vivo de nuevo. Están en el punto más alto de la adrenalina espiritual de la historia humana. Están listos para la acción, están listos para ir a Roma y refregarle a César que Jesús resucitó. Están listos para irse al Sanedrín y contarles, confrontarles con la verdad de la resurrección de Cristo, que estaban equivocados y que Cristo tenía la razón. Y Jesús, el Rey, vino, los reúne y les da su primera orden. No hagan nada, no se muevan. Vayan a esa habitación, siéntense y esperen. ¿Por qué? ¿Por qué frenar esa adrenalina, ese impulso? Porque Jesús tenía que enseñarnos la lección más fundamental del ministerio cristiano. Y es que la obra de Dios no se hace con poder humano. El activismo es el gran enemigo de nuestra relación con Dios. Creemos que estamos en relación con Él a través de esa dependencia del activismo. El hacer es la gran tentación que nos deja sin el esperar. Jesús les estaba diciendo, ustedes vieron mis milagros, oyeron mis sermones, me vieron resucitar, les expliqué todo lo que las Escrituras dicen acerca de mí, les expliqué por 40 días acerca del reino, pero no están listos. Les falta lo más importante, les falta el poder de lo alto. Calvino dice sobre este pasaje, Dios nos mantiene en suspenso con sus promesas, no para torturarnos, sino para que aprendamos a no adelantarnos a Él, sino a depender enteramente de Él y a descansar solo en Él. Nosotros nos ponemos ansiosos precisamente porque creemos en el fondo que el resultado depende de nosotros.
Creemos que si tan solo encontramos el programa correcto, el sermón perfecto, la estrategia de evangelismo infalible, entonces nuestra iglesia va a crecer. Y Jesús nos mira con amor y nos dice, deténganse, esperen, dependan de mí. La misión que Jesús estaba a punto de darles era humanamente imposible. Dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Saltándonos al versículo 8 del capítulo 1. 11 hombres aterrados contra el imperio romano. 11 hombres que se escondieron contra la estructura religiosa de Israel. La misión que Jesús les estaba dando no era un plan humano, era un plan divino. Y esperar no es pasividad. En Hechos 1:14, los discípulos obedecen orando juntos. Es una dependencia activa, una confianza en que el poder viene de lo alto y no de nosotros. Queridos hermanos, vos y yo tampoco podemos solos. Vos no podés convertir el corazón de tu cónyuge. Yo no puedo transformar el corazón ni siquiera de mi hijo, que tengo toda la autoridad sobre él. Vos y yo no podemos cambiar el ambiente tóxico de nuestro trabajo. No con nuestras fuerzas, pero Cristo sí puede. Y aquí es donde la palabra nos confronta. ¿Estamos corriendo más de lo que estamos orando? ¿Estamos organizando más de lo que estamos dependiendo? El texto nos manda, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra palabra persuasiva, no es con nuestro talento natural, no es con nuestro carisma, es a través de la palabra de Dios. Nuestro llamado es a ser fieles a ella, a enseñarla. Pero es la obra del Espíritu Santo la que llevará adelante la verdadera obra. ¿Qué significa entonces esperar hoy para nosotros? ¿Cómo el esperar a los apóstoles es importante para nosotros? Esperar se ve como un creyente que no se lanza a su día sin antes doblar sus rodillas y clamar por el poder de Dios. Se ve como una iglesia que no mide su éxito por el número de actividades, sino por la profundidad de su dependencia en la oración. La obra es de Dios. Descansemos en su soberanía. Querida iglesia, nuestras reuniones de oración son tan importantes como cualquier otra actividad que queremos llevar adelante. Porque demuestra nuestra dependencia de Dios. Reconoce que no somos nosotros, sino Él quien hace la obra. Vengan a las reuniones de oración. Vengan, presentémonos como iglesia a demostrar nuestra dependencia a Él. No debemos salir al mundo sin antes quedarnos quietos y orar al Dios. El tercer punto dice la promesa, un poder nuevo en el versículo 5. Tenemos un fundamento, un rey vivo, tenemos una instrucción, una orden de esperar, pero ¿qué es lo que estamos esperando exactamente? El versículo 5 nos responde eso, es la definición. Jesús lo aclara, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí Jesús nos responde la pregunta más profunda de todas, la que nos hacíamos al principio. ¿Somos la iglesia de Cristo o somos un club social? ¿Se acuerdan que Carlos nos llevó a pensar en eso? ¿En cómo debemos funcionar? Ahora fíjense bien el contraste. El pasaje no dice, Juan fue un mal predicador, pero ustedes serán mejores. El pasaje no dice, el bautismo de Juan estaba mal, pero el de ustedes estará bien. El pasaje quiere establecer un contraste fundamental de la fuente
y del poder. El bautismo de Juan era con agua. Era algo externo, era un símbolo poderoso de arrepentimiento, de limpieza, de querer cambiar. Pero ¿cuál es el problema con el bautismo de agua? Que no te da el poder para cambiar. Puedes lavar el exterior todo lo que quieras, pero el corazón sigue siendo el mismo. Jesús dice, lo que Juan hizo fue bueno y necesario, pero era solo la preparación. Yo les voy a dar algo radicalmente diferente. No un bautismo externo de agua, sino un bautismo interno del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esta es la promesa que nos define a nosotros como iglesia. Esto es lo que nos hace diferentes a un club social o a una ONG o diferente a cualquier otra organización humana. Un club social funciona con el talento de sus miembros, con el dinero de sus cuotas, con el carisma de su líder. Pero la iglesia de Jesucristo funciona con un poder sobrenatural, de otro mundo. El poder del Espíritu de Dios mismo viviendo dentro de su pueblo. El comentarista F.F. Bruce lo llamó la dotación de poder para el servicio. Este bautismo del Espíritu Santo que recibirían en Pentecostés no era para un disfrute personal, era el equipamiento del poder necesario para cumplir la misión imposible del avance del reino de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración teológica importante. Cuando decimos que el libro de los Hechos podría llamarse el hecho del Espíritu Santo, que también lo había mencionado Carlos, tenemos la razón, eso es cierto. Pero nunca debemos divorciarla de la obra del Espíritu, o sea, la obra del Espíritu, de la obra de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo, nos dice Romanos 8:9. Es el Consolador que Jesús envió, nos dice Juan 15:26. Por lo tanto, el Espíritu no es un agente libre que hace su propia obra. El Espíritu Santo es el agente soberano por el cual el Rey exaltado, Jesús, continúa su obra en la tierra. El Espíritu Santo, no lo dejemos solamente como un agente, es Dios mismo transformando nuestras vidas y transformando su iglesia. ¿Te das cuenta por qué decimos que Jesús sigue siendo el protagonista? Él comenzó a hacer, según el versículo 1, y ahora continúa haciendo a través de su Espíritu en nosotros. Nuestra misión, como nos recuerda este pasaje, es poner el Evangelio en los oídos de las personas, ser fieles con la palabra. Pero es la obra soberana del Espíritu Santo llevar ese Evangelio desde los oídos al corazón de las personas. Vos y yo somos responsables en ser fieles a la predicación. Dios es el responsable de los resultados. Y esto nos lleva a nuestra aplicación final. Y es para todos los que estamos aquí reunidos. Primero, para aquellos creyentes. Somos conscientes, queridos hermanos, querida hermana, de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. El pasaje no dice que el Espíritu Santo es solo para los pastores o para los apóstoles, para los líderes. La promesa que se cumple en Hechos 2 es para toda carne. Si vos pusiste tu confianza en Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro tuyo. El mismo Espíritu que tomó a un cobarde como Pedro y lo convirtió en un predicador valiente, vive en nosotros. El mismo Espíritu que tomó a un terrorista religioso como Saulo de Tarso y lo transformó en el apóstol Pablo, vive en vos y vive en mí. Y ese Espíritu es quien puede cambiar la vida de tu familia, de tu barrio, de tu iglesia. Es ese Espíritu el que nos da el poder para decir no al pecado.
Es ese Espíritu el que nos da las palabras cuando no sabemos qué decir. Dejemos de vivir como huérfanos espirituales. Dejemos de operar con nuestras propias fuerzas. Somos un templo del Dios vivo. Descansemos en su poder. Esta promesa también es para aquellos que aún no abrazan la fe cristiana, aquellos que aún están con algunas dudas. Esta promesa es también para esa persona. Pero quiero hablar a dos grupos de estas personas. Primero, quizás estás acá escuchando y te sentís como Saulo antes de ser Pablo. Sentís el peso de tu pecado. Mirás tu vida y decís, no tengo arreglo, estoy quebrado, soy un caso perdido. Quiero que escuches la mejor noticia del mundo. No importa qué tan grave sea tu pecado o tu condición, la gracia de Dios es inmensamente mayor. El evangelio que este libro proclama es que Jesús vino a salvar a los pecadores. No importa qué tan hundido estés, no importa qué tan rebelde seas, la gracia de Dios es mayor y puede rescatarte, puede transformarte. Y si el Espíritu de Dios pudo tomar al hombre que respiraba amenazas y que mataba y perseguía a la iglesia de Cristo y convertirlo en el gran predicador a todos los gentiles, que es Pablo, te aseguro que puede hacerlo también con tu vida. Su gracia es más grande. Ahora quizás estás en otro grupo. Quizás estás acá pensando, esto no es para mí. Yo no soy como Saulo, nada que ver. Yo no mato, yo no pienso mal. Yo soy una buena persona, pago mis impuestos, amo a mi familia, respeto a mi esposa. ¿Te sentís justo? Quiero que veas el mensaje y cómo esto también te habla a vos. Fíjate de nuevo en el contraste del versículo 5. El bautismo de Juan era con agua, un símbolo de limpieza externa. Mucha gente vive su vida tratando de bautizarse con agua, es decir, tratando de limpiar su exterior, de portarse bien, de cumplir con las leyes, de ser moralmente correctos. Pero Jesús dice que eso no es suficiente. El problema no es solo tu maldad externa, sino tu justicia propia interna. Vos no necesitas una mejora en tu vida, necesitas una vida nueva y eso solo te lo puede dar el bautismo del Espíritu Santo. El llamado al arrepentimiento no es solo para el asesino, no es solo para el mentiroso, es para el moralista que cree que no necesita a Dios. Ven a Cristo. Reconoce que tu propia justicia es como trapos de inmundicia y recibe la justicia perfecta de Cristo y el regalo de su Espíritu. No lo pospongas. No se trata de cambiar tu vida para venir a Él. Se trata de venir a Él para que Él cambie tu vida. Ven a Cristo hoy. Lo que nos define como iglesia no es la perfección de nuestro esfuerzo, sino el poder de su presencia. Lo que nos diferencia de un club social, lo que nos diferencia de un partido político, lo que nos diferencia de cualquier asociación es la presencia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el pasaje de esta mañana nos llama a edificar nuestra vida sobre 3 pilares. Un rey, una orden de esperar y un nuevo poder. Olvidarlos nos lleva al cansancio humano. Cuando medimos la iglesia por métricas mundanas, números, programas, nos agotamos. Pero cuando descansamos en la resurrección de Cristo, dependemos en oración de Él y confiamos en el Espíritu, encontramos libertad. Jesús, el Rey vivo, volverá. Hasta entonces, seamos fieles testigos, no por nuestras fuerzas, sino por su poder. Vivamos como iglesia que descansa en su soberanía, proclamando su evangelio con gozo. Les invito a orar. Señor, gracias por el Rey vivo que venció la muerte.
Gracias por la orden de esperar en tu poder y por la promesa del Espíritu. Líbranos del activismo humano. Haznos más dependientes de ti en oración. Queremos vivir en tu poder y testificar de tu gracia. Transforma, Señor, corazones hoy para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y que reina hoy sobre tu iglesia.